Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, y esto es hablando aún dentro de este tiempo, preparándonos para este tiempo de Shavuot, de este tiempo de esta festividad. Vamos a guardar lugar en Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Sabes que la única manera en la que una persona puede ser fortalecida y puede guardarse dentro de esa manera, dice la palabra de Yahweh, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh? Sabes que aún en medio de estos tiempos difíciles que tú y yo muchas veces enfrentamos o vivimos dentro de la vida, tal vez dices, pastor, no estábamos hablando de Abraham. Sí, pero simplemente déjame marcar un paréntesis dentro de ello y dar de verdad las notas que el Padre ponía en mi corazón. La única manera en la que tú y yo vamos a podernos parar firmes, aún en medio de este mundo, aún en medio de las cosas que tú y yo enfrentamos, es que nuestra vida puede estar fortalecida. Si nuestra vida no está fortalecida, o simplemente hay dos opciones: o nuestra vida está fortalecida, o es una vida débil. No estoy hablando físicamente, pero estoy hablando espiritualmente en la vida de cada persona. Y la única manera en la que tú y yo podemos mostrarnos y pararnos firmes y que nuestra vida, que nuestro espíritu pueda ser fortalecido, es por la alimentación. Voltea con la palabra que está con la persona que está a tu lado y dile: es por la alimentación de la palabra de Yahweh. Es la única manera que nuestra vida espiritual podrá ser fortalecida aún más en este tiempo en los que tú y yo vivimos, porque esta palabra tiene palabras de esperanza, palabras de aliento, palabras de fortaleza, que no importa, podemos estar pasando lo que estemos pasando y podamos mirar el túnel por el cual tú y yo atravesamos una tremenda oscuridad, pero podemos tener la confianza y la seguridad de que al final de ese túnel se mirará la esperanza, o se mirará esa luz que tú y yo estamos buscando. Si dejamos que sea su misma palabra la que nos guíe, la que nos dirige, la que nos dicte el camino. Dice la palabra en el libro de los Salmos, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, a mi camino. Eso es lo que la palabra de Yahweh es para cada uno de nosotros. Esta palabra tiene el poder de guiarnos, de dirigirnos, de mostrarnos y de señalarnos cuál es el camino por donde cada uno debe de conducirse, por el camino por donde cada uno debe de ir. Y aún más en los tiempos, vuelvo a repetir, en la hora y en el tiempo en la que cada uno de nosotros vivimos. Los tiempos que tú y yo vivimos hoy no son los mismos tiempos de hace 5, de 10, 7, 8, 20, 15 años. No son los mismos tiempos, no son la misma época. Las cosas van cambiando. Los problemas tal vez se vuelven más conflictivos, más problemáticos por las circunstancias, por las cosas que la misma vida tiene, por las circunstancias, por las adversidades. Puede haber, puede el Padre ponernos en prueba en diferentes circunstancias de conflicto, de necesidad, de diferentes cosas. Pero en medio de todas las cosas, ¿qué desea hacer el Padre en nuestras vidas? Desea probar y mirar qué hay en nuestros corazones, de que Él pueda mirar esa confianza y esa dependencia de ¿quién? De Él. ¿Sabes qué? Eso es lo que Él desea, que cada uno de nosotros pueda tener esa dependencia de Él. Yo sé que como seres humanos o como personas somos muy dadas a veces a querer salir adelante, de tener una mejor vida, un mejor estatus económico, diferentes cosas. Pero muchas veces queremos lograrlo en nuestras fuerzas. Y no es en nuestras fuerzas, es poniendo nuestra confianza, depositando nuestra confianza ¿en quién? En Él. Que el Padre pueda mirar no una autodependencia de nuestras vidas, pero que Él pueda mirar una dependencia que verdaderamente le necesitamos, no para que supla nuestras necesidades, sino para que Él sea el que pelea de nuestras batallas en cada tiempo. Dice la palabra, dice: porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En vuestra debilidad. Cuando tú y yo somos débiles, y no te hablo débil de carácter, estoy hablando de una persona débil que se quebranta, que se somete a la voluntad de Yahweh. Cuando tú y yo mostramos esa debilidad delante de Él, ¿sabes quién se perfecciona su poder en medio de nosotros? Él. Pero es una dependencia de quién? De Él, no una autodependencia de cada uno de nosotros.
Porque cuando tú y yo mostramos esa autodependencia en nuestras vidas o en nuestros corazones, es como si estuviéramos diciendo de alguna manera inconscientemente, gracias, pero no te necesito. Yo puedo, soy suficientemente capaz, suficientemente estudiado, tengo la suficiente capacidad del intelecto para poder salir adelante sin la ayuda de nadie. ¿Y quién es el que bendice toda la obra de nuestras manos? Por eso Yahweh habló al pueblo de Israel cuando Él entregó, y Shavuot habla de eso. Shavuot habla de lo que son sus mandamientos para el pueblo de Israel, para la enseñanza que el Padre quería traer a este pueblo. Yahweh los sacó de un lugar de la esclavitud y los llevó de un lugar a otro. Y en medio de aquel lugar dice que anduvieron 40 años por el desierto, aunque no era para tanto el tiempo que deberían de haber transcurrido en aquel lugar, pero Yahweh simplemente quería mostrar y ver qué es lo que había en el corazón de este pueblo. Después de todo este tiempo que Yahweh anduvieron por el desierto, dice la escritura en el libro de Deuteronomios que al tercer mes, dice al sexto mes, dice al tercer mes, después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, dice al sexto día, Yahweh habló, dice al pueblo de Israel, habló a Moisés y le dijo, preséntense todo el pueblo delante de mí. Eso fue el tercer día. Dice, y al sexto día dice, yo me presentaré y me revelaré a ustedes. Dice, durante ese tiempo nadie tocará a mujer, nadie tocará nada, dice, ni animal ni nada, nadie se acercará, dice, sino que todos se prepararán, todos se consagrarán delante de ¿quién? Delante de mí. Dice, para que aquel día cuando yo descienda sobre las faldas de la montaña, dice, el pueblo pudiera estar apartado y santificado para ¿quién? Para Yahweh. ¿Qué es lo que Yahweh deseaba hacer durante todo este tiempo? El propósito de Él era apartar y consagrar la vida de un pueblo que pudiera estar delante de pie, delante de aquel lugar. ¿Por qué crees que son todo este tiempo de lo que es el preparando el carácter? Lo que cada semana les hemos estado entregando. ¿Por qué la importancia de leer la escritura? Es con el fin de ¿quién? ¿Quién somos los beneficiados? Nosotros mismos. Porque a medida de que tú y yo miramos cada día diferente escritura, esa escritura nos ayuda a fortalecernos, a prepararnos. Y no solamente ellos, sino aún a santificar y a purificar nuestras vidas, nuestros corazones. Porque si tú miras todo lo que son las escrituras que les hemos entregado, por todos los 50 días son escrituras que hablan acerca de ¿quién? De la Torá o de la palabra de Yahweh. Porque la única manera en que cada uno pueda permanecer firme y estar fuerte en medio de esta hora, en medio de este tiempo de dificultad que tú y yo enfrentamos, ¿sabes cuál es la manera? A la medida que tú y yo nos alimentamos de esta palabra, nuestra vida va siendo fortalecida. Y si nuestra vida no está fortalecida, tarde o temprano nuestra vida quedará débil. Débil ante las circunstancias, ante las adversidades, ante los problemas que puedan venir en contra de nosotros. ¿Qué es lo que generalmente sucede cuando la vida de una persona? Es muy fácil poderse derrumbar, echarse para abajo. Pero es muy diferente cuando nuestra esperanza está puesta o está depositado que en esta palabra. Porque dice que esta palabra dice, porque tu palabra dice es vida eterna. Es palabra de Él, dice Hebreos 4:12, dice, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y sí, yo sé que todos conocemos y es más cortante que toda espada de los dos filos, pero mi énfasis, yo sé que es cortante y es espada, pero dice, su palabra es viva. Y si su palabra es viva, tiene el poder de producir cambios en aquel que la escucha y en aquel que lo oye. Por eso la palabra de Yahweh dice, porque la fe, dice, viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Cuando tú y yo damos oídos a esta palabra y dejamos que esta palabra sea la que nos nutra, la que nos alimente, nuestra vida será fortalecida delante de Él. ¿Cuántos podemos entenderlo? Y eso es lo que tú y yo necesitamos como pueblo. En medio de las dificultades, la única manera, vuelvo a repetir, de ser fortalecidos y no estar débiles espiritualmente es que esta palabra pueda lograr un cambio y una transformación
en un testimonio de una lealtad y de fidelidad. ¿Y sabes qué es lo único que logrará eso? De un cambio de testimonio, de fidelidad delante de la presencia de Yahweh, donde la gente nos pueda mirar y pueda decir, ciertamente este es un pueblo diferente. ¿Sabes de cuál será la manera? A la medida que tú y yo tenemos nuestras elecciones, las cosas o los placeres de este mundo tienen el poder de jalar o de atraer nuestras vidas. Yo sé que se puede decir gente, la persona, mucha gente, no, eso, yo sé en quién confío, pero déjame decirte algo. Si el pecado no fuera tan tentativo, no fuera pecado. El pecado, queramos o no, es tentador. Y el pecado está ahí ¿para qué? Para tentar, porque es todo lo contrario o todo o lo opuesto a la ley de Yahweh, a la Torah de Yahweh, los principios, a los mandamientos. Por eso el apóstol Pablo dice, es a causa de tu ley, de tu Torah, que el pecado encontró vida sobre mí. En otras palabras, si no hubiera ley, si no hubiera mandamientos, no hubiera pecado. Porque ¿quién te diría que robar es malo? No hay ninguna ley que lo dictamine. ¿Cómo sabes que pasarte un semáforo es una infracción? Si no hubiera una ley o una constitución que dijera, establecido que esta es la multa por volarse un semáforo o por ir a exceso de velocidad, no fue una infracción porque no hay nada escrito. Es lo mismo una vez que está la ley, la Torah de Yahweh ahí presente y que están sus mandamientos, sus principios, es que el pecado cobra vida sobre nosotros. Por eso el pecado es muy tentador, porque la palabra de Yahweh dice, no robarás. ¿Por qué la persona siente la curiosidad de robar? El blasfemar, el de rebelarse en contra de los padres, el de muchas cosas, porque hay una ley que lo establece. Y la condición del ser humano siempre será hacer lo opuesto, ser lo contrario ¿a qué? A lo que es la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh dice, no harás esto. La carne dice, hazlo. ¿Cuántos sabemos que todo nos es permitido? Dice, todo nos es lícito, mas no todo nos aprovecha o no todo nos conviene. Voltea con la persona que está a tu lado y aún si están tus hijos, dile, ¿sabes una cosa, hijo? Todo te es lícito, todo te es permitido, mi amor, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? No porque te sea lícito y te sea permitido, significa que eso es lo correcto. No lo es. Nadie. Hay gente que dice, bueno, es que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me van a prohibir. Aquí no. Ay, pastor, muy liberal. No, yo no voy a prohibir nada. ¿Sabes quién es la que nos prohíbe? La palabra de Yahweh. Esa es la que nos instruye y es la que nos dice qué es lo que nos está permitido y qué es lo que nos está permitido. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero a la medida que tú y yo tomamos nuestras elecciones, nuestros compromisos, nuestras elecciones, la elección de cada uno de nosotros determinará la calidad de vida del día de mañana. Lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy es consecuencia de aquello que plantamos el día de ayer, y eso es lo que cada uno de nosotros está cosechando. Quien siembra para muerte cosecha, pero quien siembra para vida cosecha. Quien hace lo bueno sobre esta vida, tarde o temprano mirarás el resultado de ello. Tal vez no ahorita, pero tal vez el día de mañana vayas a mirar el resultado de ello, que de una vida bendecida. Porque ese es el resultado. Tarde o nosotros vamos a cosechar. ¿Qué es lo que tú hemos dado? ¿Hemos dado amor? Sí. Y tú dices, ay, pero la gente cómo ha pagado. No importa, déjame decirte una cosa. El día de mañana tú irás a cosechar el amor que tú has sembrado. Pero tenemos que aprender a cosechar, a sembrar. ¿Cuántos de nosotros queremos que la vida de nuestros hijos sea próspera y sea bendecida? Es el tiempo de enseñarlos a sembrar.
Porque a medida que ellos siembran y ellos dan y ellos aprenden ese principio, el día de mañana estarán cosechando de eso que ellos están implementando el día de hoy. Pero si nunca los enseñamos, eso es un principio bíblico, una enseñanza como una base para que la bendición del Padre esté sobre la vida de cada uno de nosotros. Es la consecuencia de ello. Yahweh dice en Malaquías, dice, probarme ahora en esto, dice, si no abriré las ventanas de los cielos. Todo es una enseñanza para nuestras vidas. Dice la Escritura, nuestras elecciones del día de hoy nos determinarán la calidad del día de mañana. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4. ¿Sabes que el propósito del Padre, cuando el Padre habló al pueblo de Israel para entregarles su enseñanza, sus mandamientos, su Torah para ellos, era con el único fin de que el pueblo pudiera ser un pueblo diferente? De que ese pueblo pudiera mostrar la imagen y la semejanza de ¿quién? De Yahweh, en medio de una sociedad que estaba tan caída, que estaba tan corrupta. Volviendo al punto, todo nos es permitido. Pero ¿sabes por qué no todo nos conviene? Porque si tú y yo no elegimos esta palabra, no estaremos dando la imagen correcta de ¿quién? De nuestro Creador. Como pueblo o hijos de Yahweh, voltea con la persona que está a tu lado, no somos hijos de las naciones. A las naciones les está permitido todo. Al mundo le está permitido todo. Pero di conmigo, a nosotros no nos está permitido. Por eso el mundo podrá hacer lo que quiera. Y tú puedes decir, pero es que no miras el mundo, cómo hace el mundo. El mundo tiene que poner medidas falsas para poder prosperar. El mundo tiene que engañar. El mundo, si va a hacer algo, tiene que dar actuar, engañar, con el fin de que muchos dice, no importa cuál sea la consecuencia de ello, si yo con ello voy a sobresalir y voy a llegar adelante, no me importa sobre quién tengo que pasar por encima de él, y si lo tengo que aplastar, no importa, lo voy a hacer. Porque el fin puede justificar los medios, no importa qué es lo que haga, si tenga que robar, tenga que matar, pero con tal de que pueda tener mi objetivo y de que yo pueda alcanzar esa prosperidad, no importa, lo voy a hacer. El mundo actúa de esa manera. Pero para nosotros no es así. Para nosotros nuestra bendición y nuestra prosperidad está basada en esta palabra, en esta enseñanza. La palabra de Yahweh dice que cuando Él mira que los pasos del hombre justo le son agradables a Él, Él hará que aún sus enemigos estén en paz con Él. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son aquellos que te acechan, que quieren destruir tu vida? ¿La pobreza? ¿La escasez? La enfermedad, todo eso son tus enemigos, y muchas otras cosas que puede haber. Pero la misma palabra de Yahweh nos enseña y dice que cuando tú y yo hacemos lo correcto delante de los ojos de Él, dice, Él hará que aún vuestros enemigos estén en paz ¿con quién? Con nosotros. 1000 podrán caer hacia un lado y hacia otro, pero ¿sabes una cosa? A mí no me tocará. ¿Por qué no empezamos a creer en esta palabra? Y aún empezarlo a decretar con nuestras vidas. Y aún poderlo profetizar, aún en medio de la escasez a veces de trabajo que hay. Y poder poner nuestra confianza y nuestra seguridad en Él. Y de poder decir, Padre, ¿sabes una cosa? Tal vez la gente habla de escasez de empleo, falta de trabajo. Y miro que uno y otro se queda sin empleo. Pero ¿sabes una cosa, Padre? Mi confianza está puesta en ti. Y aunque muchos se queden, yo sé que tú guardarás mi empleo y mi trabajo delante de ti. Es poner nuestra confianza en ¿quién? En Él. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 4. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es tiempo de vivir vidas diferentes, como un pueblo escogido y real sacerdocio delante de Él. 1 de Pedro capítulo 4. Perdón. Y vamos a leer desde el versículo, déjenme ver.
Mira lo que dice versículo 1. Dice, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1. Dice, por tanto, puesto que el Mesías ha padecido en la carne, armaos, dice, también vosotros con el mismo propósito. ¿Cuánto estamos poniendo atención? Dice, por tanto, puesto que el Mesías ha padecido en la carne, armaos también nosotros con el mismo propósito. Si el Mesías padeció en la carne, pasó sufrimiento, ¿cuántos de nosotros sabemos que también vamos a padecer lo mismo? Muchos de nosotros no nos gusta sufrir. ¿Sí o no? A nadie le gusta padecer sufrimiento. Y es muy conocido. Aún hay mucho debate. Y puedes decir que cuando el Mesías venga y cuando el Mesías retorne, muchos a veces tienen su confianza y dice, el mundo se pondrá mal. Y no estoy diciendo aquí o en muchos lugares, estoy diciendo a nivel congregacional, a nivel de diferente mundo. ¿Sabes qué es el pensamiento del creyente? A mí no. El mundo se va a poner, cuando Él venga, el mundo se podrá poner, pero Yahweh o Dios me guardará en el hueco de su mano. Y Él nos levantará y nos tomará y el mundo estará todo en caos, pero nosotros no. La palabra en Hechos dice que es a causa de aflicciones y de diversas pruebas que tú y yo entraremos al reino venidero o heredaremos la vida eterna. ¿Qué es lo que quiere decir para nosotros entonces? Que tú y yo vamos a padecer, vamos a tener conflictos, vamos a tener luchas, vamos a tener problemas, pero dice la palabra, dice que en medio de todo, Él nos guardará en el hueco de su mano. Si no, fíjate qué fácil sería el evangelio, amado. Qué hermoso sería. Acepto al Mesías en mi vida, en mi corazón, y que Él me levante y ya me libre de los problemas. Pero ¿dónde nuestra fe va a ser probada? Mi fe no es probada cuando no hay adversidad. Mi fe no va a ser probada donde no hay conflicto. Donde mi fe va a ser probada es donde hay conflicto, donde hay dificultad. Ahí es donde nuestra fe será probada en medio de un mundo que no le conoce. Allí es donde nuestras vidas se darán a conocer y que somos realmente probados como el oro y que es probado por el fuego, y en medio de todas las cosas es para que todas esas cosas, todas las impurezas puedan salir delante de nosotros. Es el medio del conflicto donde nuestras vidas, nuestros corazones son probados. ¿Dónde fue el probado el pueblo de Israel? En medio del conflicto, en medio del problema. Yahweh no conoció lo que había en el corazón en el pueblo de Israel hasta que no los pasó por el desierto. Es lo mismo en la vida de nosotros. ¿Dónde será probada nuestra fe? En medio del problema, en medio del conflicto. Cuando venga tribulación, cuando venga tanta cosa. Aún en medio de todo ello, dice la palabra que en medio de todo ello tú y yo seremos probados. Pero seremos hallados, aprobados como el oro. Es el medio del conflicto. Es el medio de ese lugar, en medio de esa lucha, donde nuestras vidas son probadas. Por eso la palabra dice, Yeshua dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido ¿a quién? Al mundo. ¿Dónde se va a mirar que somos un pueblo diferente? En medio del conflicto. Y sabes, queremos o no, esto nos habla aún acerca del retorno y de la venida de nuestro Mesías. Porque dice la palabra que aún cuando todas esas cosas, dice que el tiempo de la venida de Él sería como en los tiempos de Abraham y en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé. Y muchos dicen los tiempos de Lot y todas estas cosas. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que había en los tiempos de Abraham? Los tiempos de Noé. Había mucha perdición. Tú puedes mirar el pasaje donde Lot se fue a habitar a Sodoma y a Gomorra y escogió todo lo bello, todo lo verde del valle, lo más hermoso, y fue y puso sus tiendas ¿dónde? En Sodoma y en Gomorra. Pero después, cuando Yahweh vino a traer destrucción a este pueblo,
Abraham intercedió para sacar a su sobrino de ahí. Y vemos que Yahweh le permite a Abraham a ir porque quería destruir a todo mundo. Pero ¿cuál era el problema de Abraham? Es que su sobrino Lot se encontraba en aquel lugar. Y vemos que Abraham entra en aquel lugar y entra dentro de la casa de Lot. ¿Y qué es lo que querían hacer? Dice la palabra, dice que todos los hombres, dice, querían sacar. Dice, ¿quiénes son los invitados que tú tienes? Dice, sácalos para que nos alleguemos a ellos. La palabra allegarse bíblicamente, o su contexto, una forma más simple para que tú y yo podamos entenderlo, allegarse, cuando tú mires, y se allegó y conoció a tal, y Abraham se llegó a su mujer o conoció a su mujer, significa tener una relación, una intimidad. Lo que los hombres de Sodoma y Gomorra querían hacer con Abraham, que dijeron, saca a los invitados a los ángeles, dice, que tú tienes en tu casa. ¿Qué es lo que querían hacer? Querían tener relaciones ilícitas con ellos. Aún tanto fue la manera que Lot dijo, están mis hijas. Y que dijeron, no queremos a tus hijas, Lot. Queremos a los invitados que tú tienes en tu casa. Mira ya la depravación que había de aquel tiempo. Si tú miras los tiempos que tú y yo vivimos, no son tan diferentes a ello. Más y más tú y yo vemos ese tipo de circunstancias, de problemas a donde quiera que tú y yo volteamos. Y lo miras más, lo que no mirabas antes es con más libertad lo miras. Ya tanto que es normal, es común mirar, observar y ver. ¿Por qué? Porque son tiempos en los que tú y yo vivimos. ¿Y qué es lo que debe de permanecer en nosotros? La confianza, la seguridad y sobre todo la obediencia ¿qué? A esta palabra. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el tiempo que estuvimos en el mundo fue suficiente para hacer todo lo que este mundo tenía para nosotros. Pastor, sí, mira, vamos a ver que la palabra lo dice aquí mismo en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4, vamos a continuar de ahí. Dice, por tanto, puesto que el Mesías ha padecido en la carne, armaos, voltea con la persona que está a tu lado, dile, armaos o ármate con el mismo propósito. Si el Mesías padeció en la carne, nosotros también vamos a padecer ¿en qué? En la carne. Amén. ¿Qué significa armaos? Es fortalecernos, es animarnos, es exhortarnos. Si Él padeció, ¿quién me dice que yo no voy a padecer tampoco? Si Él padeció en la carne también nosotros vamos a padecer. Pero mira lo que dice, pues quien ha padecido en la carne, también ha terminado ¿con qué? Con el pecado. Amén. Quien padece en la carne, quien ha padecido, dice la palabra padecer significa quien ha crucificado la carne, ha terminado también ¿con qué? Con el pecado. Vamos a tener problemas, luchas, tribulaciones, y así como el Mesías padeció en la carne, también vamos a padecer nosotros. Pero también dice la palabra, dice que de la misma manera, dice, pues quien ha padecido, algo otras traducciones dice, quien ha crucificado su carne, también ha terminado con el pecado. ¿Qué necesitamos tú y yo para terminar con una vida de pecado? Ahí está la respuesta. Quien no ha aprendido a crucificar su carne, no ha terminado totalmente con el pecado de su vida. Pero quien crucifica su carne, termina con una vida de pecado. Por eso el Mesías vino y padeció ¿por quién? Por nosotros. Y en ese lugar, en ese madero, dice que clavó toda acta de decretos en contra de ¿quién? De nuestras vidas. Y si el Mesías lo hizo, di conmigo, nosotros también tenemos que hacerlo. Si el Mesías fue crucificado en la carne, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Crucificar nuestra carne para terminar con todo pecado sobre nuestras vidas. Amén. Ahí está la respuesta. ¿Por qué crees que mucha gente a veces no tiene un cambio? Y te estoy hablando cuando hay un pecado o una vida de pecado tan arraigada en la vida de alguien.
Porque no ha aprendido a crucificar ¿qué? Su carne. Esta vida, su conducta, sus acciones, todo ello. Porque a medida de que tú y yo lo hacemos, terminamos con el pecado que es sobre nosotros. Amén. Dice, puesto quien ha padecido, quien ha crucificado la carne, ha terminado con el pecado. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne. ¿Cuántos de aquí tenemos vida por delante? ¿Quién aquí se siente joven todavía? Ay, qué hermosa, ¿verdad? Todos fueron amén y todos levantaron las manos. Fíjate, mira lo que dice, para vivir, dice, el tiempo que le queda en la carne. ¿Qué significa para vivir el tiempo que le queda en la carne? Todos nosotros tenemos vida. ¿Cuándo dejamos de ser? Cuando morimos. Pero quien todavía tiene tiempo en esta carne, en este cuerpo, ¿quién todavía desea vivir más años? Yo deseo. Es tener ganas de vivir. Hay mucha gente que dice, ¿para qué vivo así? Es la vida. Es aprender a hacer algo con nuestras vidas, a servir nuestra vida. Hay un dicho que dice, tú y yo entendemos que trabajamos para vivir, pero hay un dicho muy conocido que dice que quien no, dice, vivimos. ¿Para qué? Para servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es un proverbio. Queremos quitarnos o quitar nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Aprendamos a darnos a los demás. En el darnos a los demás, tú y yo nos damos cuenta que tal vez nuestros problemas no son tan grandes. O tal vez nos daremos cuenta que no solamente soy yo el único que está padeciendo aflicción, pero que hay muchos que también lo están viviendo. Y tú dices, ¿y qué consuelo tiene eso? Que nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Él. La gente podría decir, ¿de qué me sirve acercarme a la iglesia, a la asamblea, a ir y conocer de Dios? Y si los mismos problemas que tú tienes son los mismos problemas que yo tengo. ¿De qué me sirve conocer al Dios que tú tanto alabas y que tú tanto predicas? Sí, sabes una cosa, pero hay algo diferente. Que yo soy hijo y quien Yahweh tiene cuidado es de sus hijos. Y podré padecer aflicción y padecer prueba, pero yo sé que la palabra de Yahweh dice que todo obra para quién, para aquellos que le aman. Y si yo estoy pasando por este problema, por esta tribulación, yo miraré el resultado y algo bueno al final de todo ello. Eso es la diferencia. Que hay una esperanza que tú y yo tenemos en Él. Dice, para vivir el tiempo que les queda en la carne. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, dice, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de ¿quién? De Elohim. El tiempo que nos queda viviendo ahora en la carne, el mundo ya fue, ya estuve en el mundo, ya viví en el mundo, ya no tengo nada que hacer en el mundo. Ya conocí los placeres del mundo, ya estuve en el mundo, ya conocí lo que es andar en el mundo, ya no. Dice, para vivir ahora el tiempo que les queda en la carne, dice, no más para las pasiones de quién, del mundo, sino vivir para quién, para la voluntad de quién. Por eso mi servicio, ¿para quién es? No para el mundo, es para Él. Por eso Romanos dice, o no saben que quien se dispone a alguien para obedecer a algo, ya sea para obediencia o para desobediencia, son esclavos de aquello que se someten. Romanos capítulo 6. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Si yo me someto a las cosas y a la voluntad del mundo, ¿esclavo de quién soy? ¿Del mundo? No, sí. Cada quien piensa que tiene el control. Si yo me someto a la música mundana de este mundo, ¿esclavo de quién soy? Esclavo de la música mundana de este mundo. Porque el mundo tiene sus apegos y tiene su atracción. Y si yo cedo a todo ello, ¿quién tiene dominio sobre mí? El mundo.
Por eso la Escritura dice que el pecado no se enseñoreará en contra de nosotros, porque no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Aunque quisiera escucharlo, ya no. Porque esas cosas no se apoderarán ¿de quién? De mi vida ni de mi corazón, porque la palabra de Yahweh dice que sobre toda cosa guardada, dice guarde mi corazón, porque de él mana la vida. Esto que tú y yo tenemos aquí que se llama corazón, tenemos que cuidarlo, porque de él salen todas las buenas cosas o las malas cosas de ese corazón. Amén. Vamos a continuar. Dice, porque el tiempo que ha pasado, dice, les es suficiente para haber hecho, dice, versículo dice, porque el tiempo que les queda en la carne, dice, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Elohim. Dice, porque el tiempo ya pasado fue suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominaciones, idolatrías, dice, y todo esto, dice, se sorprende de que dice de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, dice, y los ultrajan. O sea, ahí está la clave. Dice, el tiempo que ya viví en el mundo me fue suficiente. Para aquel que fumó, me fue suficiente para haber fumado, para haber tomado, para haber andado en vicios, en adicciones, en tantas cosas. Ya fue suficiente. Él ya pagó y él ya murió. ¿Por quién? Por mí, para darme una libertad de toda esa esclavitud. Él ya lo hizo. Él ya pagó el precio. Ya fue suficiente. Dice, para que ahora el tiempo que les queda, no lo sirvamos aquí para esas cosas, sino para la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre. ¿En dónde debe estar nuestra alegría y nuestro regocijo? En servirle a Él. Dice, y todo esto, dice, se sorprenden de que no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, dice, y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta, mira lo que dice, darán cuenta en aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién me juzgará de mis acciones? Él. Quiera o no quiera, crea o no crea en el Mesías, habrá un tiempo de juicios para vivos y para quién, y para muertos. ¿Y quién es el que nos juzgará? Él. ¿Cuántos de nosotros deseamos arreglar nuestras vidas? De que si por alguna razón nos ha sido imposible, ¿sabes una cosa? Que esta palabra nos motive. Que si no he podido renunciar a hábitos, a cosas o hábitos pecaminosos en mi vida, que esto pueda traer una convicción a nuestras vidas y a nuestros corazones, de poderle decir, Padre, ¿sabes una cosa? El tiempo que ya estuve en el mundo me fue suficiente para haber escuchado la música del mundo, para haber hecho lo que al mundo le agrada, para andar como el mundo andaba. Pero ahora yo quiero que mi vida y lo que me queda en la carne sea para tu servicio. No para el mío, sino para tu voluntad. ¿Cuántos entendemos? Y es de enseñar, mamá, es una gran responsabilidad la que tú tienes en tus manos. Una gran dicha, dice la palabra de Yahweh, dice que ese sería el fruto. Yo quiero que si podemos ponernos de pie y pueden sacar a los niños, llamar a los niños de allá, si alguien me puede hacer el favor. ¿Sabes cuál fue el problema de todo? ¿Por qué el pueblo de Israel cayó? Mira lo que dice Salmo 106. Versículo 34. Salmo 106. Mira lo que dice versículo 34. Dice, no destruyeron
a los pueblos cuando Yahweh les había mandado. Dice, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron las costumbres. Dice, y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. La ordenanza que Yahweh había dado para el pueblo de Israel había dicho, dice, cuando entren a poseer la tierra que Yahweh su Elohim les da, lo que era la tierra prometida nos habla de nuestra promesa, de nuestra esperanza. Dice, cuando entren y posean la tierra prometida que Yahweh su Elohim tiene para ustedes, dice, no, dice, se mezclarán con las costumbres de las demás naciones, sino que los destruirán por completo. Los exterminarán, no harán alianza con ellos, no se involucrarán con ellos. ¿Y sabes cuál fue el error del pueblo de Israel? Que cuando Yahweh entró para poseer la tierra que Yahweh les tenía, la tierra prometida, ¿sabes cuál fue el gran error de ellos? Que ellos hicieron alianzas con ellos, se unieron con ellos. La palabra de Yahweh dice, no darás a vuestros hijos ni a vuestras hijas a los hijos de las naciones, ni se juntarán uno con el otro, porque son un pueblo santo. ¿Sabes cuál fue el error de ellos? Que se mezclaron entre las naciones, hicieron como las naciones, y lo que era un pueblo preparado y un pueblo para santo para servirle a él, se dio en relaciones con los hijos de las demás naciones. Por eso la palabra de Yahweh dice, no unirás con yugo desigual. ¿Sabes cuál fue el error? Y la palabra en Salmo 106 lo dice, no destruyeron a los pueblos como Yahweh les había mandado, sino que mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos y se convirtieron en lazo. ¿Para quién? Para ellos. ¿Cuál fue la destrucción de este pueblo? Aliarse con las costumbres de las demás naciones. ¿Por qué Yahweh nos dio mandamientos y nos dio enseñanzas para nosotros? Para no ser como las naciones, amado. Porque Yahweh tu Elohim desea verte bendecido. Yahweh tu Elohim desea verte prosperado. Y que seas bendición al entrar y al salir de donde quiera que tú vayas. Que donde quiera que tú entres y tú salgas, seas una persona de bendición. Que tú puedas llevar la luz a cualquier lugar y cualquier lugar donde tú te puedas meter. Por eso somos llamados a vivir un pueblo diferente. Porque en medio de tanta maldad, ¿sabes quiénes son los que van a alumbrar? Tú y yo. Pero ¿sabes cuál fue el error? Mezclarse con las costumbres de las demás. Por eso Yahweh les entregó mandamientos. Los mandamientos que Yahweh les dio no fue con el fin y con el propósito de tener un lazo sobre ellos. Esos mandamientos eran la libertad para el pueblo de Israel. Por eso, hijo, ¿cuántos aquí son hijos? Cuando papá y mamá te dicen, hijo, ¿sabes una cosa? Esto no es lo correcto. Esto no es para ti. Esto no es de esta manera. ¿Sabes con qué fin es, hijo? Y yo sé que muchas veces como jóvenes decimos, es que ya no aguanto a mi mamá. Ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá. Que siempre me tienen que estar diciendo qué es lo que no tengo que hacer, que no tengo que hacer esto. Y sabes, gracias al Padre que los tienes. Porque eso es algo bueno. Porque si te lo dicen es porque desean que tu vida sea una vida diferente. Que tu vida pueda alcanzar un lugar de bendición. Que tu vida pueda ser de bendición para otros. Que pueda ser una persona de bien para esta vida. Porque si no lo hicieran, no te mostrarían el amor. Hebreos lo dice, porque el padre que no disciplina y no es de sus hijos, dice, no es padre. Dice, al contrario, son huérfanos. Dice, pero el padre que ama, disciplina, instruye. ¿Por qué Yahweh les dio los mandamientos al pueblo de Israel? Con ese propósito. Porque tanto era el amor de Yahweh hacia ese pueblo, que dijo, la única manera de cuidarlos y de protegerlos es con mandamientos. Es con una instrucción para que mi pueblo sea un real sacerdocio. Para que sea un pueblo escogido y linaje para mí. Y con esto quiero terminar. ¿Sabes? Mamá, tus hijos son una bendición para tu vida.
Ayer miraba un proverbio judío y andaba buscando muchos otros, pero hay uno que me tocó mucho mi corazón. Y dice este proverbio, dice, toda madre, dice, solamente hay un hijo hermoso y más bello sobre el mundo. Y cada madre tiene uno. ¿Qué te quiero decir con eso? Mamá, tienes al hijo, a la hija o a los hijos más bellos que este mundo te pudo dar. Y herencia de Yahweh, dice la palabra, son los hijos. ¿A quién te debes? A ellos. ¿Para quién debe de estar dada nuestra dedicación y nuestra enseñanza? Para nuestros hijos. Los maestros. Yo sé que hay maestros muy buenos. Conozco a Laura, conozco a Jorge, que tienen tanto amor por los hijos, por los alumnos. Pero sabes una cosa, por más hermoso y por más amor que un maestro pueda dar, nunca suplirá el amor como tú, que como padre puedes dar a tus hijos. Nunca suplirá la enseñanza y la instrucción de un maestro más que la enseñanza que papá y que mamá le pueden dar a sus hijos en su casa. Por más hermoso que pueda ser el maestro, y sé que los hay, nunca suplirá la instrucción que tu mamá y que tu papá debes de dar a tus hijos. El cariño, el tiempo, la atención por sobre todas las cosas. Amén. ¿Por qué no te tomas de la mano, verdad? Y se pueden juntar ahí todos juntos, ¿verdad? Y vamos a decretar esta bendición todos ahí. Los que están acá, júntense para acá. Siento la libertad de hacerlo, ¿verdad? Vamos a orar todos juntos y vamos a levantar nuestras manos ahí en señal de rendición al Padre. Yavarejeja, Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja, beyasem leja. Shalom, beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti y ponga en ti shalom. Padre, bendice grandemente la vida de tu pueblo, Padre, reunido en este lugar. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones para la próxima semana, para este tiempo de Shavuot. Que vengamos, Padre, con corazones kadosh, Padre, delante de ti, delante de tu presencia. Y bendice, Padre, grandemente la vida de cada madre, Padre, en este lugar, de aquella que está presente y aún aquella que está ausente. Padre, guárdala en el hueco de tu mano. Dale sabiduría, Padre, y dale dirección en todo momento para tener siempre una respuesta sabia ante la pregunta de cualquier hijo, Padre. En el nombre de Yeshua, guárdales en el hueco de tu mano. Bendíceles, Padre, y que así como tú nos has traído en paz y en shalom, seamos despedidos de tu casa. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén.